Hay escándalos reales que manchan un nombre. Y luego están los escándalos reales que amenazan la propia maquinaria de la monarquía. Esto ha ido mucho más allá de la simple vergüenza. Porque ahora la cuestión ya no es solo qué hizo Andrew Mountbatten Windsor o cuánto daño causó a la imagen de la familia real. La cuestión es si el Estado británico tendrá que intervenir y hacer algo que parece casi impensable en una monarquía moderna, excluir por completo al hermano del rey de la línea de sucesión. En febrero de 2026, la BBC informó que el gobierno estaba considerando una ley para excluir a Andrew de la sucesión real, y los ministros afirmaron que era lo correcto. Incluso mientras continuaba la investigación policial. Esa no es una noticia real habitual. Esa es una tensión constitucional. Eso supone un peligro a nivel de corona. Porque una vez que los legisladores comienzan a debatir seriamente si un miembro de la realeza debe ser excluido de la línea de sucesión al trono, la historia cambia instantáneamente. Ya no se trata de una desgracia familiar que se desarrolla a una distancia prudencial. Se convierte en un desafío directo a la estructura que mantiene unida la monarquía, la continuidad, la legitimidad y la cuidadosa ilusión de que el linaje por sí solo siempre puede garantizar el futuro de la institución. Y eso es lo que convierte a esta en una de las historias reales más intrigantes del momento. No solo Andrew. Pero el hecho de que su escándalo haya llegado tan lejos y se haya vuelto tan corrosivo, que ahora esté arrastrando Rey Carlos, Queen Camilla, Príncipe Guillermo y Catalina en una crisis que ninguno de ellos puede permitirse el lujo de gestionar mal. Porque si a Andrew se le puede despojar de sus títulos, apartarlo del honor público, expulsarlo de la comodidad real y aún así permanecer octavo en la línea de sucesión al trono, entonces el público comienza a hacer una pregunta más fría: ¿hasta qué punto puede recortar una monarquía antes de tener que admitir que el daño ya ha llegado a la raíz del problema? Ahí es donde comienza la tensión. Para entonces, Andrew ya había perdido mucho. La BBC informó que le habían retirado sus títulos, incluido el de príncipe, y que el Palacio de Buckingham había adoptado una postura mucho más severa contra él que en etapas anteriores del escándalo. Sin embargo, incluso después de todo eso, seguía en la línea de sucesión. Esa contradicción fue lo que transformó la indignación en algo más peligroso: la incredulidad. Y luego llegaron las imágenes que hicieron que todo pareciera aún más ominoso. Actividad policial en los alrededores de Royal Lodge. Vehículos sin distintivos. Continúan las búsquedas. Se informa que varias fuerzas policiales están considerando si iniciar una investigación. La antigua residencia real ya no parece un lugar de protección, sino una propiedad en la sombra. Según la BBC, las búsquedas podrían continuar y se advirtió del peligro de que la situación se descontrolara. Esta sola frase refleja el ambiente que se respira en esta historia. Descontrolándose por completo. Para la monarquía, esas son palabras de pesadilla. Porque las monarquías sobreviven a los escándalos controlando el ritmo, controlando el lenguaje, controlando la distancia. Necesitan tiempo para transformar la crisis en protocolo. Pero esta historia se niega a detenerse. Cada vez que el Palacio de Buckingham parece dispuesto a dar por concluido el asunto de Andrew, surge otra pregunta. Otra revelación. Otro documento. Otra exigencia pública de saber qué se sabía, cuando se supo y por qué la institución tardó tanto en mostrarse debidamente alarmada. Y en medio de todo esto se sientan William y Catherine. Se supone que el futuro rey y la futura reina representan la disciplina, la claridad y un futuro más prometedor. En cambio, se ven cada vez más envueltos en un escándalo basado precisamente en lo opuesto: la indulgencia, la opacidad y el viejo instinto real de actuar solo cuando la paciencia pública se ha agotado. Por eso, su breve declaración pública de febrero de 2026 tuvo tanta importancia. La BBC informó que estaban profundamente preocupados por las continuas revelaciones y se centraron en las víctimas. Fue su primera declaración pública sobre el escándalo y resonó con la fuerza de una señal de alarma.
porque cuando William y Catherine rompen el silencio, suele significar que el fuego ya está lo suficientemente cerca como para sentirlo. ¿Y Charles? Puede que esté afrontando el papel más difícil de todos. Un rey debe anteponer los sentimientos familiares a los propios. Un hermano no puede dejar de sentirlos como familia. La BBC citó a un exsecretario de Comunicaciones que afirmó que Carlos es capaz de separar los lazos familiares de sus deberes oficiales. Quizás sea cierto. Pero separarlos no es lo mismo que eludir las consecuencias de ambos. Y el papel de Camilla, aunque más discreto, no es menos importante. La BBC señaló que se la considera muy atenta al sentir de la opinión pública y que probablemente ayuda al rey a sopesar las consecuencias de cada decisión. En escándalos como este, la opinión pública se convierte en un factor determinante en la política y esta, en la supervivencia de la familia real. Por eso este título no es una exageración. Andrew realmente podría ser apartado del camino hacia la corona. Y si eso sucede, no será simplemente otro castigo. Sería un reconocimiento de que los antiguos métodos de la monarquía, basados en la dilación, el distanciamiento y el silencio controlado, ya no eran suficientes. Ahí es donde comienza la verdadera historia. Para comprender por qué esta crisis se siente tan explosiva, hay que remontarse al momento en que la monarquía todavía creía que podía sobrevivir a ella manteniendo una distancia prudencial. Ese momento fue en 2019. Después de su catastrófica BBC Noticias Nocturnas en una entrevista sobre Jeffrey Epstein, Andrew declaró que se retiraba de sus funciones reales porque el escándalo se había convertido en una grave perturbación para la familia real. En aquel momento, sonó dramático. Pero, en retrospectiva, ahora parece que solo fue el primer indicio de un colapso mucho mayor. Porque dar un paso atrás nunca fue lo mismo que ser excluido. Andrew siguió formando parte de la historia familiar. Incluso cuando perdió su prestigio público, no se desvinculó por completo de la identidad real. Permaneció ligado a la institución por la historia, las propiedades, el linaje y la peculiar elasticidad de la influencia real, ese viejo patrón en el que se reconoce el daño. Pero se retrasa la separación total. Esa demora fue lo que convirtió el escándalo en sospecha. Y la sospecha es mucho más peligrosa. Para 2025, el Palacio de Buckingham había tomado medidas más drásticas. La BBC describió la retirada de los títulos y privilegios de Andrew como histórica, incluso brutal en términos simbólicos. Fue despojado de su condición pública de príncipe y sometido a una deshonra privada mucho más cercana. Pero aún así, la historia no se extinguió. De hecho, el castigo posterior no hizo sino avivar las preguntas públicas sobre por qué se había tolerado tanto durante tanto tiempo. Luego llegó la revelación del archivo de correos electrónicos. En mayo de 2026, la BBC informó que el Palacio de Buckingham había recibido un archivo de 30.000 correos electrónicos en 2020. Material que habría demostrado que Andrew Mountbatten Windsor compartía información confidencial del gobierno mientras ejercía como enviado comercial. Esto transformó el panorama de la noche a la mañana. La crisis ya no se centraba únicamente en el comportamiento de Andrew, sino también en la falta de conciencia institucional. Los funcionarios del palacio podrían haber tenido acceso a información sumamente preocupante años antes de que el escándalo alcanzara su punto álgido. Eso es lo que hizo que el debate sobre la sucesión fuera tan explosivo. Una vez que el público empieza a creer que el palacio sabía más de lo que decía, incluso la retirada de títulos parece insuficiente. Deja de ser justicia y se asemeja más a una puesta en escena. El público ya no quiere saber solo si Andrew ha sido castigado. Quiere saber si la institución se protegió a sí misma antes de proteger la verdad. Y ahí es donde cambia el papel de William. Durante años, Andrew fue visto como una reliquia desvanecida de una cultura real pasada, un tío de una época equivocada, portador de viejos instintos de privilegio y aislamiento. Pero en febrero de 2026, la BBC escribió sin rodeos,
Andrew también es problema del príncipe William. Esa frase es importante porque traslada todo el peso emocional del escándalo al futuro. Guillermo no solo está heredando un trono. Está heredando las secuelas de cómo la institución trató a hombres como Andrew. Y Catalina comparte esa herencia con él. Su papel en la vida real se ha asociado a menudo con la serenidad, la discreción y la tranquilidad pública. Pero incluso esa imagen tiene límites cuando el escándalo deja de ser meramente moral para convertirse en estructural. Una vez que las cuestiones llegan al nivel de las investigaciones policiales, los correos electrónicos archivados y la posible legislación sucesoria, la compostura por sí sola no basta. Luego están Carlos y Camila. La BBC informó que el gobierno había estado trabajando con el Palacio de Buckingham en la posibilidad de excluir a Andrew de la línea de sucesión. Este es un detalle asombroso. Significa que ya no se trata solo de rumores, indignación o comentarios. Significa que el propio Palacio podría estar involucrado en la preparación de una medida que redefiniría el futuro constitucional de la familia real de una manera no vista en generaciones. Y no sería sencillo. El cambio requeriría una ley del Parlamento y el apoyo de los 14 reinos de la Commonwealth donde Carlos es jefe de Estado. La última exclusión comparable de la línea de sucesión ocurrió en 1936, tras la abdicación de Eduardo VIII. Por lo tanto, incluso hablar de esta medida evidencia la gravedad de la crisis que atraviesa Andrés. Esa es la verdadera historia. Ni un solo escándalo. Una cadena de fracasos, revelaciones y ajustes de cuentas postergados que finalmente obligaron a la monarquía a considerar algo que nunca quiso considerar en absoluto. Si uno de los suyos debe ser excluido, formal y para siempre, del futuro de la corona. La crisis surgió cuando Andrew dejó de ser simplemente una vergüenza para la realeza y se convirtió en una carga constitucional. En ese momento, la historia pasó del escándalo al peligro. La BBC informó que los ministros estaban considerando activamente una legislación para excluir a Andrew de la línea de sucesión y que un ministro había afirmado que impedir que alguna vez estuviera a un paso del trono era lo correcto. Estas palabras resultan extraordinarias en el contexto de la realeza. Eliminan la formalidad y hablan con franqueza sobre el riesgo. A un paso del trono. Esa no es una frase que nadie quiera que se asocie con un miembro de la realeza envuelto en escándalos. Porque obliga al público a ver la línea de sucesión no como un mero diagrama, sino como una realidad constitucional. Y una vez que eso sucede, la monarquía pierde una de sus protecciones favoritas, la abstracción. El hecho de que Andrew fuera el octavo en la línea de sucesión solía sonar distante, casi académico. Bajo esa presión, de repente sonaba intolerable. Al mismo tiempo, el ambiente en torno al escándalo se tornó más tenso. La BBC informó que se vieron repetidamente coches patrulla entrando en Royal Lodge y que se esperaba que continuaran los registros relacionados con la investigación. Otras fuerzas policiales estaban considerando posibles pesquisas. Antiguos asesores advirtieron que la situación corría el riesgo de descontrolarse. Cuando las imágenes de las fuerzas del orden comienzan a asociarse a las residencias reales, el daño visual es difícil de contener. Y ahí es donde el desafío de Charles se vuelve brutal. Si actúa con demasiada suavidad, parece indulgente. Si actúa demasiado tarde, parecerá que reacciona impulsivamente. Aunque actúe con decisión ahora, no podrá borrar los años en los que la institución pareció moverse más lentamente que la indignación pública. Por eso, cada movimiento que hace se siente defensivo, incluso cuando es firme. La BBC ya ha señalado que demostró una firmeza implacable al despojar a Andrés de sus títulos y apartarlo de los privilegios reales. Pero la cuestión de la sucesión es diferente. No se trata de una cuestión de imagen, sino de la esencia misma de la monarquía. La intervención de Guillermo y Catalina hizo que la crisis pareciera aún más grave. Su declaración fue breve, pero precisamente por eso, fue importante. No intentaron minimizar el escándalo. No guardaron silencio absoluto.
manifestaron preocupación y centraron la atención en las víctimas. En el lenguaje real, así es como la casa de un futuro rey suele reconocer una crisis sin ceder el control ante ella. Pero también reveló algo más profundo. Guillermo ya se ve obligado a comportarse como un hombre que se prepara para un reinado que aún no le pertenece. Esa es una dinámica peligrosa para cualquier monarquía. Porque significa que la próxima generación se ve obligada a reparar su reputación antes de tener la oportunidad de definirse a sí misma en sus propios términos. Catherine, a quien habitualmente se la presenta como símbolo de calma y continuidad, ahora tiene que enfrentarse a esa misma tormenta. Su presencia aporta estabilidad, sí. Pero también vincula su imagen a un escándalo familiar que se resiste a mantenerse al margen. El papel de Camilla es más discreto, pero igualmente significativo. La BBC citó a un antiguo asesor real que afirmaba que ella es experta en captar el sentir popular y ayudar al rey a tomar decisiones en consecuencia. En tiempos como estos, eso es crucial. La monarquía no solo sobrevive gracias a la ley y el linaje, sino también interpretando con precisión el sentir nacional para no sucumbir ante él. Y el sentir nacional aquí es inconfundible. La paciencia es escasa. El respeto se está desvaneciendo. Según NPR, las propias instituciones británicas comenzaban a preguntarse si las viejas costumbres de respeto y silencio habían protegido a la familia real del escrutinio público durante demasiado tiempo. Esta es una amenaza mucho más profunda que la indignación por un solo hombre. Sugiere que la ciudadanía ahora está analizando el entorno de la monarquía, no solo a su miembro más polémico. Por eso esto se siente como una verdadera crisis real. No porque Andrew se haya caído, pero porque podría estar obligando a la monarquía a mostrar sus propios reflejos bajo presión. Y una vez que el público ve esos reflejos con claridad, resulta mucho más difícil volver a la antigua magia. Lo cierto es que esta historia ya no trata sobre si Andrew merece ser deshonrado. Para mucha gente, esa cuestión ya está resuelta política y emocionalmente. La verdadera pregunta ahora es si la monarquía podrá sobrevivir a la forma en que ha gestionado el camino hasta este punto. Y esa es una pregunta mucho más peligrosa. Porque las instituciones no solo son juzgadas por cómo castigan los desastres. Se les juzga por el tiempo que tardaron en impedir que se institucionalizara desde un principio. Por eso, la posible exclusión de Andrés de la línea de sucesión es tan importante. No es meramente simbólico. Sería admitir que los títulos no bastaban, que el silencio no bastaba, que la distancia no bastaba, e incluso la humillación no bastaba. La monarquía tal vez tenga que recurrir a la propia estructura legal del linaje para convencer al público de que existe una línea sucesoria definitiva. Para Charles, eso supondría una carga extraordinaria. Sería el rey bajo cuyo reinado un hermano no solo sería despojado de sus honores, sino también apartado de la sucesión al trono. Eso es histórico. Y también profundamente desolador. Independientemente de las exigencias del deber público, es imposible fingir que tal decisión no dejaría una huella imborrable en su reinado. Para William y Catherine, el significado es aún más profundo. Son el próximo argumento de venta de la monarquía al público: estabilidad, disciplina, seriedad familiar, autocontrol emocional. Sin embargo, esta crisis demuestra que ninguna imagen de futuro puede protegerlos por completo de los estragos que dejan a sus espaldas. El camino de Guillermo hacia el trono está plagado de las consecuencias de las decisiones de Andrés y la antigua lentitud del palacio. El papel público cuidadosamente construido de Catalina se desarrolla ahora en una era donde la calma debe competir con la desconfianza constitucional. ¿Y Camilla? Su importancia radica quizás en ayudar a Carlos a discernir qué aceptará y qué no el público. Los reportajes de la BBC sugieren que se la considera sensible al estado de ánimo, y ahora el estado de ánimo lo es todo. Porque la crisis de la monarquía ya no es si Andrew ofende a la gente, sino si todavía creen que la institución merece el beneficio de la duda al tratar con sus propios miembros. Esa presunción de inocencia está desapareciendo.
Y una vez que desaparece, la monarquía se vuelve más difícil de mantener. Más difícil de explicar. Más difícil de defender. Es más difícil rodearse de la antigua bruma protectora de la ceremonia. Por eso esta es una historia tan tensa. No porque un hombre pueda quedar excluido de la fila, pero porque eliminarlo puede ser la única manera que queda de demostrar que la frase en sí todavía significa algo. Esa es la prueba más peligrosa para la corona. Y si el gobierno, el parlamento, el palacio de Buckingham, Carlos, Guillermo, Catalina y Camila se ven ahora involucrados en la misma respuesta, entonces el escándalo ya ha trascendido la mera desgracia personal. Se ha convertido en una lucha sobre que está dispuesta a sacrificar la monarquía para que el futuro siga siendo creíble.